Yo estoy grabando. Bueno, el tema de hoy, último tema ya en esta etapa de la vida. ¿Qué es lo que ustedes esperan ver de este tema de hoy? ¿Qué es lo que ustedes pueden saber de cómo es el anciano, de cómo puede ser su nutrición? A ver. ¿Por qué una dieta más ligera? Porque ya los procesos metabólicos se van más lentos. Entonces, para que sea más fácil la digestión, o sea que pueda ser más ligera. ¿Qué más? Como explicó mi compañera, básicamente disminuyen los requerimientos ya por la edad y también ya hay un cambio en lo que es la alimentación, porque vienen los problemas de la masticación, por la dentición, todo lo demás. Entonces ya hay un cambio en todo lo que es la alimentación y nutrición en el adulto. ¿Qué más? ¿Alguien más? Aquí también hay que tener mucho cuidado con los efectos que pueden tener los alimentos, por ejemplo, aquí te puede buscar mucho casos de estreñimiento por la poca movilidad que tienen esas personas. Dependiendo de lo que coman y una vida tan sedentaria que generalmente ellos tienen, pero también produce a larga data de estreñimiento. Y entonces, en etapas anteriores hemos visto como que cada planificación dietética se basaba, bueno, como en favorecer el crecimiento, como en los niños, embarazadas y lactantes para poder mantener ese estado fisiológico adecuado. En los adultos que era ya enfocado más como a esa prevención de otras enfermedades crónicas que vienen en el futuro. Y la nutrición en el anciano, ¿en qué podrá estar enfocada? ¿En el crecimiento? No, ¿verdad? ¿En qué? El anciano es muy importante un aporte de calcio que sea adecuado por el riesgo de fracturas óseas y, por ejemplo, ya en esta etapa también de osteoporosis y todos los trastornos de los huesos. Entonces, un aporte de calcio adecuado tanto en la alimentación o suplementación. Sí, pero eso es algo como, o sea, sí, pero eso es algo concreto de un mineral en este caso. Pero en general, la planificación dietética, ¿hacia dónde está orientada? O sea, la nutrición en los ancianos. Prevención. Sí, exacto. Bueno, hay un aspecto preventivo, pero no es importante. Pero quiero decir, ya los ancianos, a veces por mucha prevención que uno le quiera hacer, ya no se puede, entonces, sí. Lo que yo pienso es que puede ser como que un mantenimiento de salud, la salud que quede, o en el caso de patologías, ya que Cristina señala, cuando ya se es anciano hay muchísimo más riesgo de enfermedades. Sí, Y ellos necesitan requerimientos como, o sea, no igual como lo habíamos visto anteriormente en el adulto o exactamente, sino que aquí entiendo que lo que necesitamos son requerimientos donde ellos puedan mantener sus funciones básicas como bombeo de la sangre, o sea, no necesitan aportes adicionales porque eso después se puede traducir en otras complicaciones. Sí. En cuanto a energía, sí. Y que, como mencioné, en caso de que haya alguna patología general, que sea una alimentación orientada como alimentación paliativa. Lo que vamos a, o sea, efectivamente es eso, el mantenimiento de esa salud, y eso en qué se traduce, hablando de esas patologías, en la calidad de vida. Eso es lo que vamos a enfocar, como la planificación dietética, la nutrición en el anciano. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que ahora vamos a ver que influyen en la nutrición del anciano, que van más allá de lo nutritivo. Y esa frase: una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. ¿Qué les dice esa frase? Que si a lo largo de nuestra vida llevamos un estilo de vida saludable, ya eso se va a ver cada vez que empezamos a tener tantas enfermedades, ¿Quién más?
de todo lo que uno ha ido haciendo anteriormente. Y eso es así. Es verdad que hay gente que es más predispuesta a otras a padecer ciertas enfermedades o que su calidad de vida empeore, pero en realidad, nutritivamente hablando, eso es un reflejo. Todo lo que nosotros hemos ido acumulando, todos esos tóxicos, o no, depende, en la ancianidad es donde lo vamos a ver reflejado. Y ya estamos en una etapa en la que ya, si uno está mal, ya hay poco que hacer realmente. O sea, ya es lo que es. Y por eso hay tantos ancianos que sufren tanto y dicen, si yo fuera joven y pudiera volver a hacer de nuevo, lo haría mejor, pero como ya vimos que uno en cada etapa no piensa nunca en ese futuro, sino piensa yo ahora mismo no puedo, el trabajo, soy un adolescente y quiero ser más rebelde, etc. Pero esa es la recompensa que uno se va a llevar a lo largo de su vida. Bien, la OMS dice, debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo. También el envejecimiento de la población se puede considerar, por una parte, un éxito para las políticas de salud pública, pero también un reto para la sociedad, para que debe adaptarse a ello y mejorar la salud y la capacidad funcional de estas personas, así como su participación social y su seguridad. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que por un lado, bueno, mundialmente la población está envejeciendo. O sea, hay más gente anciana, ¿no?, que jóvenes. Y por un lado eso está bien, porque significa que, bueno, hay una mayor esperanza de vida. Igualmente la gente se moría antes. Pero ya no es tanto o sea, eso está bien, es un éxito, pero es un reto, porque ya no es tanto vivir más, sino cómo vives más, ¿no? O sea, vivir mejor. Y desgraciadamente hay mucha gente que llega a más de 60 años, pero en una calidad de vida pésima. Entonces, el reto es conseguir que esa gente anciana que ya se vuelve más bien dependiente, esa manera cuando vimos a los adultos que ya hablábamos de esa independencia, bueno, aquí otra vez ya los ancianos en general suelen ser dependientes. Entonces, dependen de los demás, o sea, depende de todos nosotros, favorecer esa seguridad, esa participación social, ese cuidado de la salud, ese equilibrio nutritivo, para que puedan tener una buena etapa. ¿Qué factores influyen entonces en la alimentación de un anciano? O sea, ¿o qué cambios hay? Por un lado tenemos cambios funcionales, es decir, se alteran muchísimas funciones del cuerpo. Algunas veces se les ocurre a ustedes. Funcionalmente, en un anciano, ¿qué puede haber? Los dientes, ¿qué pueden haber? De la dentadura. Bueno, eso también podría considerarse más bien morfológico, pero funcional y morfológico, es decir, hay cambios en la funcionalidad de los órganos y eso lleva a cambios en la forma. Por ejemplo, hay muchos trastornos de la marcha, del caminar. Entonces, por ejemplo, aparece no a curvarse, eso se llama kifosis cuando aparece una curvatura. El mismo atrofias de los dedos que no permiten un agarre de los alimentos a los cubiertos, por ejemplo. Más cambios en la forma, las arrugas, sequedad en la piel y funcionales muchísimas, gastrointestinales, cardiovasculares, ahora lo vamos a ver, neurológicas, incontinencia urinaria, psicosociales y económicas. ¿Qué es lo que pasa con ese factor? Que condiciona muchísimo, o sea, muchísimas veces es casi más influyente lo económico y lo psicosocial en un anciano que lo funcional y morfológico, porque no todos los ancianos están mal, o sea, hay muchos ancianos que físicamente se encuentran bien, pero ¿qué es lo que pasa con lo económico y con lo psicosocial en los ancianos? Muchas veces que porque los ancianos ya no tienen la edad que puedan trabajar o en las empresas que ellos trabajan mucho tiempo, ya los liquidaron o que simplemente la impotencia
impotencia de no poder mantenerse ellos mismos y ayudar a sus hijos con los gastos que tienen, ya sea con los medicamentos, con los alimentos, mantener la casa. Ellos se sienten muy impotentes porque no pueden ser partícipes de eso que está pasando. O sea, su condición económica disminuye. Ok, y los psicosociales. También ellos empiezan a ser dependientes y muchas veces se convierten en carga para muchas familias. Y empiezan a presentarse las enfermedades como el Alzheimer, y no todo el mundo entiende el Alzheimer y lo considera como una carga para esa familia. Sí, sí. Los psicosociales, entonces. Los psicosociales, Bueno, es un poco lo que has dicho. Sí, bueno, está muy bien cuando la familia en ese momento de su vida, ellos necesitan de personas alrededor, o sea, de su familia, pero los familiares ya, el nido vacío puede ser mucho y tienen sus propias familias, ya es diferente. Hay un abandono realmente de la anciana, no a todos, claro que no. Y también, por ejemplo, ellos ya en etapa psicológicamente no están preparados muy bien para los cambios en esa etapa de la vida. Entonces, si se somete a un cambio, eso lo afecta muchísimo. ¿Y qué pasa? Ahora que dices eso, ¿qué es lo que pasa con los hábitos alimenticios en el anciano? Que ya está. O sea, ahí ya sí que ya no podemos hacer nada para cambiarlo. Es muy extraño que un anciano vaya a tomar voluntad para querer cambiar. Y eso se obtiene en todas las etapas anteriores. Sí. Quiero comentar algo de un paciente que teníamos ingresado en un hospital. Es un anciano de 82 años y él ingresó por un problema de una artropatía y le hicieron una amputación de una pierna. Tenía 15 días sin comer. Entonces, cuando lo fuimos a abordar de la parte nutricional para ver cómo lo podíamos ayudar, su familia me dice, él tiene 15 días no quiere comer nada, pero cuando yo lo abordé, él me dijo que quería comer plátano frito con longaniza. Entonces ahí se le dijo, o sea, yo no puedo cambiar su hábitat. O sea, él quiere eso porque es lo que estaba acostumbrado a comer en la calle. Entonces, como tú dices, aquí no puede hacer nada, tiene que tratar de complacerlo de la mejor forma que uno pueda. O sea, obviamente, claro, él lleva 15 días sin comer y bueno, así le puede consentir, pero si todos los días va a querer comer eso, no es recomendable. Lo que pasa es que uno no puede cambiar esos hábitos ya. O sea, ahí entra mucho esa propia responsabilidad de uno mismo, pero hay personas ya que dicen, ya, ¿para qué? O sea, ¿para qué yo voy a empezar a cuidarme? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que hay un cambio en la composición corporal y todo eso determina las necesidades, los requerimientos, etc. Pero tenemos claro esto, que dentro de los ancianos también siguen siendo un poco heterogéneos como los adultos. O sea, al anciano los cambios van a ocurrir de una manera y en una intensidad diferente. Que de por sí esto ocurre no de forma patológica, o sea, en la realidad hay cambios, pero si encima hay patologías, lógicamente los cambios son mucho más extremos. Por ejemplo, hay descenso en el agua, en la cantidad de agua total, que puede disminuir hasta un 50%, que es mucho, entonces ya se puede imaginar si hasta la mitad, o sea, de la composición corporal, todo eso lo las alteraciones electrolíticas que pueda haber. Hay una disminución en la concentración urinaria, hay una disminución en la sensación de sed. ¿Cuántas veces ustedes solo beben cuando tienen sed? Muchísimas. Pues los ancianos encima les disminuye esa sensibilidad, entonces beben menos, se deshidratan, pero hay que tener en cuenta que los ancianos toman muchos medicamentos, por lo general, y muchos medicamentos producen sequedad. Entonces, eso, o sea, cuando veamos al final la presentación dietética, que ustedes siempre ponen agua, en los ancianos es muy importante. Y aunque no sea en forma de agua, en los caldos, en jugos, o sea, intentar aportar mucha agua porque ellos realmente se olvidan. Disminuye también la masa grasa y aumenta la masa grasa. La masa magra disminuye y aumenta la grasa. ¿Y qué produce esto? Como hemos visto, fragilidad, el riesgo de caídas, la calidad de vida se pone peor y la masa grasa, sí, la masa grasa aumenta, pero ya no solamente que la masa grasa aumente, sino que la talla también disminuye. Entonces, al final, exacto, más ancho, más bajito,
complicaciones secundarias cuando hay enfermedad. Y en la nutrición, ¿cómo afecta todo esto? Cambios en la composición corporal, como acabamos de ver. Se alteran los sentidos, todos los sentidos. ¿Y cómo influye eso en la alimentación? Pues, por ejemplo, el gusto, lógicamente, o sea, lo del ejemplo de la sal. Ellos dejan de detectar la sal tan fuerte, entonces se le agrega más sal. Y al final es una comida muy salada, que para ellos es normal, y bueno, y así. Y luego quitar eso es complicado. El olfato, la visión, el tacto, es decir, todos esos factores condicionan, ya no en sí porque a la sensación de hambre, sino como al entorno en el que ese anciano va a querer comer. Los medicamentos que condicionan la forma de alimentarse, importante conocer la interacción entre los fármacos y los nutrientes. Hay muchos fármacos que son totalmente contrarios a lo que uno le está administrando un alimento, entonces eso es muy importante saber. El sistema gastrointestinal, bueno, yo puse ahí algunas, disfagia, ¿quién sabe lo que es disfagia? En los canales. Es un trastorno en lo que es la parte de la deglución, que ocurre muy frecuentemente. Es verdad que nosotros no estamos viendo ancianos enfermos en patologías concretas, pero es bueno que usted lo sepa. Gastritis, disminuye la secreción de los ácidos, todo eso va a afectar finalmente en la propia absorción de los nutrientes. Y estreñimiento, que también es muy común. El estreñimiento se da por no tomar agua, por no hacer actividad física y porque por sí la motilidad intestinal disminuye. En el sistema nervioso también muchos problemas neurológicos, tanto cognitivos como sensoromotores, es decir, cognitivos de la percepción, ¿no? La misma percepción de los alimentos, de la cocina, la percepción de querer comer, y sensoromotores, lo que yo he dicho antes, trastornos como en la marcha, en el agarre, el plato, en fin. Y cardiovascular, bueno, sobrepeso y obesidad, que es muy común en muchos ancianos, también el bajo peso, luego lo vamos a ver, la diabetes, hipertensión, etc. Y la depresión. ¿Cuántos ancianos no manifiestan depresión? Muchísimos. ¿Y por qué todo eso? ¿Por qué manifestarán depresión? Por toda la parte psicosocial, especialmente. Pues, los requerimientos. Cada década disminuye sobre un 10%, es decir, estamos claros que en la ancianidad, bueno, ya lo vimos también en menopausia y todo eso, los requerimientos empiezan a bajar, o sea, como energía, los requerimientos empiezan a bajar. Esto, bueno, es una tabla más o menos estimada, hay ancianos que igual necesitan 1.800, otros 2.200, pero sí saber que va disminuyendo por la edad. Y también saber que las mujeres necesitan menos que los hombres. Hay situaciones especiales donde estos requerimientos van a aumentar o disminuir. Por ejemplo, cuando un anciano está desnutrido, disminuye sus necesidades. ¿Por qué? No sería contrario. Que cuando está desnutrido deberían aumentar. ¿Y por qué disminuir? ¿A quién se le ocurre? En la línea de nutrición disminuye. En cirugías, infecciones o quemaduras aumentan. Pero ¿por qué en desnutrición disminuirá los requerimientos energéticos? Bueno, básicamente la desnutrición se evita lo que es el síndrome de alimentación. Una persona que haya estado en inanición regularmente están desnutridos porque pasan hasta 2 meses a solo líquido insuficiente y por
lo que estamos haciendo es empeorarlo en vez de mejorarlo. Entonces la alimentación en pacientes así muy desnutridos sigue siendo progresiva y lenta. Eso es lo que ocurre en el síndrome de realimentación. Y por eso aquí se disminuyen las necesidades. Esa es la explicación. ¿Qué más? En cuanto a los macronutrientes, entonces tenemos las proteínas, hidratos y la grasa. Bien, las grasas se quedan como siempre, o sea, ustedes lo han visto que más o menos siempre es así, cuidando qué tipo de grasa, eso sí, y aumentar en este caso las grasas vegetales. ¿Para qué? Bueno, para evitar las enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué pasa con las proteínas y los hidratos de carbono? Con las proteínas, más o menos está siempre 0.8 o 1 gramo por kilo. Hay literatura que dice que puede ser hasta 1.2, pero eso es valorando a cada tipo de paciente. De las cuales aquí es más importante añadir más animales que vegetales. ¿Por qué? Porque siempre se suele decir al revés, como que favorece el consumo de proteína vegetal. Okay. ¿Por qué aquí será así? Sí. Porque las proteínas animales son completas, entonces así no se observan las direcciones más. Y también, por lo que iba a decir, esperando que necesita mayor manera de la masa muscular y no de masa grasa. Como que su capacidad de comer Como las necesidades disminuyen. Entonces, para obtener la proteína completa de los días, hay que comer más cantidad. Como que no sea una masa de grasa. Sí, exacto. Esa es una razón, sí es cierto, pero lo que yo quería que ustedes supieran es que se favorece el consumo de proteínas animales porque tienen, ¿verdad?, el patrón de aminoácidos es más completo que las vegetales. Los hidratos de carbono, ¿qué ocurre con ellos? Más o menos el porcentaje es el mismo que vemos siempre, pero muy importante aquí la fibra. Bien, la fibra para el estreñimiento. Aparte, tener en cuenta que con la edad se disminuye la tolerancia a la glucosa que originará el qué. ¿Qué origina? No tolera la glucosa, la diabetes y la intolerancia a la lactosa, que hay mucha gente que lo tiene, pero siempre con la edad se ha visto, se está demostrando que la intolerancia aumenta. Para controlar entonces patologías cardíacas, controlar las grasas, eso, la relación poliinsaturados, monoinsaturados y saturados, de los cuales los poliinsaturados nos ayudarán a reducir el colesterol malo, el LDL. Y los micronutrientes, bueno, pues en general los micronutrientes disminuyen, o sea, siempre son los que están más afectados, los que varían más. ¿Por qué disminuyen los micronutrientes? Bueno, porque la ingesta muchas veces de frutas y de vegetales no es tan fuerte, o por esa carencia que pueden arrastrar desde el pasado. Y el agua. Yo dije que el agua es muy importante porque por sí ellos van a beber menos, pero es que, también la verdad importante el agua es por toda esa cantidad de medicamentos que ellos toman. Pero, dependiendo de cada tipo de anciano, la cantidad de medicamentos que tome, el nivel de actividad física, las patologías que tengan o el aporte que hagamos nosotros por los alimentos, necesitará más o menos agua. 6-8 vasos de agua más o menos equivalen a un litro y medio, 2 litros de lo que nosotros recomendamos. Entonces, ¿qué problemas nutricionales manifiestan los ancianos? Por un lado, hay algunos que tienen sobrepeso y obesidad, y por otro lado hay otros que tienen bajo peso, o sea, ancianos de todo tipo. Yo ahí les puse unos porcentajes de un estudio que decía que desde el 40 y 60% de los ancianos hospitalizados está desnutrido. De 40 al 85% de ancianos en las residencias están desnutridos, o sea, son porcentajes muy altos, y eso es así mundialmente, no es en un país concreto. Y el 20-60% de los ancianos que están en casa, o sea, que se atienden en casa, también están desnutridos. Es decir, la prevalencia de desnutrición en los ancianos es muy alta. Y es muy alta por la, vamos a decir, culpa
o sea, del resto del entorno, ¿sabes lo que yo he dicho antes? Un anciano puede ser, bueno, más rebelde o no a la hora de querer alimentarse o puede, etcétera, pero realmente la responsabilidad es más de los que lo cuidan o de la familia que en sí del niño, que muchas veces ellos ya no son capaces. ¿Qué más tenemos también? Desnutrición, calórico-proteica y problemas mentales, como hemos dicho antes. Obviamente los problemas mentales condicionan muchas veces a que les apetezca comer o no, y entonces tenemos que tener en cuenta aquí la textura. Bien, o sea, aquí ya no hay que poner arroz de habichuela, sino cómo arroz de habichuela, porque por ejemplo, en verdad son texturas blancas, pero si tú no puedes masticar las habichuelas así, no pasan. Entonces tenemos que pensar en estrategias de cocinar, de cómo adaptarlo. ¿Qué más? Mira, el síndrome de la alimentación, porque yo lo puse aquí, y saber que todos estos problemas nutricionales afectan a todas las fases nutritivas de absorción, del aprovechamiento y también de la secreción de nutrientes. No siempre se excreta lo que se tiene que excretar, entonces se acumula, no da lugar a acumulación de tóxicos, trastornos, etc. Tampoco se absorbe lo que se tiene que absorber, etc. Por ejemplo, la vitamina B12 muchos ancianos presentan mucha deficiencia, vitaminas antioxidantes, etc. Y la alimentación en las residencias. ¿Qué es lo que opinan? Porque tantos ancianos que hay en la residencia, ¿verdad? ¿Cómo es la alimentación ahí? ¿O cómo debería ser y cómo es? Sí. Yo creo que debería de ser regulada, ¿verdad? Y adecuada para cada anciano en particular, cosa que Regular, sí. no se hace. O sea, aquí lo vemos más por su estatus socioeconómico que por las Aquí solo no, en todo el mundo. Bueno, también. Pero, o sea, se toman más por eso, yo le digo, por su estatus socioeconómico que por las necesidades que tienen. ¿Qué más? Como ya decía, los socioeconómicos, o sea, el entorno donde se encuentra el anciano, muy pocas familias hacen, por ejemplo, un régimen nutricional para el anciano. No, pero ahora estamos hablando de las residencias. Ahora mismo estamos hablando de la alimentación en las residencias. ¿Cómo es? ¿Cómo debería ser? ¿Ella le ha dicho regular, controlada? Debería, y no lo es. No, usted va a decir trauma. ¿Por qué? También son lugares que no son del todo. Hay muchos que son como privados y quizás ahí tratan de regular mejor, pero hay otros que no son tan privados y que dependen de los ingresos que tienen. Y entonces también se debería ser muy. Pero no lo es. O sea, No lo es. Al no ser personalizado, puede ser que haya un anciano que no son, digamos, diabetes y como quiera le tienen azúcar, ¿verdad? Sí. Esa persona no tiene esa restricción biológica y no obliga a comer algo que no le gusta. Eso es. ¿Por qué es eso? Oigan lo que él ha dicho, que por ejemplo hay muchos ancianos que sufren de diabetes, pero sin embargo se les sigue añadiendo azúcar en la dieta. Es como tenerlo a y hay otros que y hay otros que no lo sufren y le restringen. ¿Y eso por qué? Porque la dieta se hace para un patrón. Porque la dieta se hace de forma general. Y las dietas, todas las dietas, para gente enferma, no enferma, niños, jóvenes, todo el mundo deben ser personalizadas. En los hospitales, ustedes lo saben seguro, o sea, como dieta para este grupo y hay que mezcla a todo el mundo y cada persona tiene una composición, una enfermedad, su cuerpo lo asimila de una manera, o sea, entonces no se debe. Y eso es un problema de gestión y de organización, no hay más. Si hubiera igual dietistas en todas estas organizaciones, las cosas serían muy distintas, como cuando yo uso a los niños de las escuelas, que también eso está hecho así como quién sabe, quién hará eso al menos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es la dieta entonces en la residencia? Deficiente, lo primero. Por lo general las cantidades no son las que tienen que ser.
desequilibrio en los platos, o sea, eso no se ve en las residencias. Es una dieta descuidada, porque la temperatura muchas veces, bueno, se lo dan frío, muy caliente, da igual, pero por el ahí, pues como son ancianos y no se están enterando, pues, ¿verdad? Pues ahí se queda. Con esa relación que yo les dije antes del gusto, de la sensibilidad a la temperatura, hay muchos ancianos que no tienen sensibilidad, pero sin embargo está muy caliente el plato, entonces igual ellos no lo sienten, pero su esófago y su estómago sí que lo van a sentir. La temperatura se descuida, las texturas también, los tiempos, cuántas veces como que les meten prisa, ¿no? O sea, y claro, entonces eso provoca un estado de ansiedad muchas veces y desde los ancianos dicen no comen y ya no se puede salir de ahí. También muchas alimentaciones de manera solitaria, o sea, hay muchos ancianos que no tienen la compañía de sus familiares y todo eso pues va a condicionar este comportamiento. Los encargados de alimentación no cumplen, eso es verdad. Se ha registrado muchísimas residencias que la gente que trabaja ahí no trabaja como debe trabajar o no tiene ese tacto, esa sensibilidad que uno debe de tener para tratar a un anciano. ¿Qué consecuencias entonces? Ancianos desnutridos y aparte, para los que están enfermos, mayor riesgo de complicaciones. Nuestro papel como dietista, ¿en qué consistía? Pues obviamente hacerle una valoración para saber qué requerimiento necesita, ver su historial para saber las patologías, hacerle esas entrevistas de las que yo les hablé. Es bueno muchas veces que uno hable y para establecer una relación buena con el anciano, pero importante aquí lo que he dicho antes, aprender a modificar la textura en estos casos y la calidad de la dieta, aportar suficientes líquidos, no solamente con agua, y respetar esos tiempos de comidas. Bien, o sea, todos estos puntos, más que en sí en los alimentos que ustedes vayan a escoger, que obviamente es importante, esto aún es más importante. Entonces, yo el otro día les dije que entrevistaran a una anciana. Yo quiero que saquen eso para que lo vayamos a comentar. Y me van a decir cuáles de los que ustedes tienen presentan alguna patología o cuáles no. Lo primero. Vayan diciendo. Más o menos la edad, si la preguntaron también. Digo, Bueno, 82 años. Le digo la edad. sí. En el desayuno, bueno, cuando ya se levantó se tomó una taza de té. Pero, o sea, es una mujer. Sí, es una mujer. ¿Y tiene alguna patología? Las tiene controladas, pero le diagnosticaron hipertensión y problemas estomacales. Pero la doctora nada, todo eso. Entonces, en la mañana, por eso mismo de la hipertensión y eso, ella se toma una taza de té, no, con la pastilla del estómago, que es la taza de té. Y luego, como a la hora y media, ella se comió su puré de 2 papas medianas y un tazón medio grande de avena con leche. Y un poco de azúcar. Ya no volvió a comer hasta las 12:30. Se comió ahí 2 cucharadas grandes de lombrió de pollo, que solamente tenía como un muslo de pollo, ensalada de tallota con huevo, plátano frito amarillo con 4 empanaditas, la vitamina con medio vaso de agua y un pedacito de dulce de naranja. Pero se acordaba mucho. Sí, o sea, súper dulce. A las 3:30 se tomó medio vaso de jugo de pera Santal. A las 5, a las 5 un limón dulce que se parece a la naranja. Y a las 7:30 un huevo revuelto preparado solamente con un huevo, un poquito de sal, aceite y vinagre. 2 pedacitos de churro y un vaso de jugo de pera. Y medio vaso de agua. Y a las 11 de la noche
ya, o sea, y se le inflamaba mucho las piernas, los pies en ese entonces, pero ella compró muchísima sangre. Y ella dice que ya no va a dejar de hacerlo. Y que no, pero ya no estaba dando problema. Fue la operación, por más que como se infló, ya No tiene hipertensión. problema resuelto para ella, ya no se preocupó por eso. Entonces ella lo que dijo fue que ella suele, ella no me decía, porque ella como hace lo mismo todos los días. Que el desayuno estaba con huevos revueltos, vegetales, jamón y queso, y un vaso de jugo. Come tomate, habichuela, con pollo seco normalmente, una ensalada, dice una ensalada, pero de papa. Y que tiene como el dulce, ya sea helado, que tiene que comer el dulce, algo, o un dulce de alguna fruta, pero que tiene. O sea, ya tiene que comer un dulce, tiene que comer con sal. No que nada tiene. Si todos los días come lo mismo, me imagino que es por lo que le gusta. O sea, Sí. que todos los días lleva arroz, y los hábitos están ahí bien, Sí, bien. sí, que cena, que paciencia no se puede ver. O sea, ella se hace que eso es lo que a ella le gusta cenar, pero me dijo que no me merienda. Entonces, bueno, si yo salgo, me invitan algo, o sea, me como, no me invitan a hacer una merienda. Igual me dijo, la semana que tiene que haber muchísima sangre, no me sirve. Y el agua. Y se con agua, ella me dijo, yo no es que bebo, yo bebo constancia. Yo constantemente bebo agua, pero no mucho, no digo. O sea, yo me puedo beber 2 o 3 sorbos de agua constantemente, pero, o sea, incluso el día, pero no dije que me siento a ver un vaso de agua, que ella no puede beber con su agua. Ya. Pero que constantemente ya está bebiendo. ¿Quién más? Dime. Bueno, es una mujer, tiene 86 años y no sufre de depresión ni nada. Lo único que hace unos meses tenía como niveles altos de potasio, pero me dijo que tiene un análisis, o sea, ya está normal. Y su desayuno casi siempre es batata y leche. Y no hace ninguna merienda en la mañana, sí bebe mucha agua en la mañana y en el día. Y en la comida, un moro de lechugas rojo, chuleta, tostones y gallota con zanahoria. Y en la cena, plátano amarillo Y nada de postre. No hay postres. ¿Hace actividad física de algún tipo? En la mañana todas las Bien, ¿quién más? Todavía está trabajando. Y entonces cuando se levanta, toma su taza de café, hace una hora de bicicleta. Sí, pero tiene hipertensión, pero entonces hace una hora de bicicleta. Después de eso toma su desayuno. Este día fue un sándwich con espinaca adentro, y fruta. Entonces con un vaso de jugo, siempre más vaso de jugo. Y en la tarde, bueno, se lleva su merienda, fue una galleta. Ustedes ven una estrategia que esa persona utiliza. Él se lleva su merienda al trabajo y tiene 66 años. Y probablemente él lo haga porque desde tiempo atrás se lo hacía. Yo me imagino que era una cosa sobre la base. Entonces, este día de tiempo un sándwich, pero de quinoa con una cajita de leche de almendra, que no se toma leche. Y entonces, cuando llegó a casa, con su comida, fue un steak al queso con papas fritas, que le gusta el arroz. Con papas fritas.
¿Quién más? Y el agua. Ah, bueno, sí, él toma agua. Sí. Dime. Sí. Tengo un masculino de 87 años, y tiene antecedentes de demencia senil, hipertensión, colesterolemia lipiásica y diabética. Y tiene una vida secundaria por su condición. Entonces, en la mañana se toma un té, se toma un medicamento para el dolor. Ajá. Y después le dan un desayuno, que es una taza de avena con... Pero le dan, o sea, es porque es del hospital. No, en la casa. En su casa. Ajá. Que generalmente desayuna con una taza de avena con enchufe. Ah, y el café le encanta y se llama la botellita. Sí. Después al mediodía con arroz, habichuela y pechuga. ¿Y se acordaron? Sí, y su familia también le da que... Porque es como, tiene como la antesala de la sangre, como que se comenta y dice, como decir, no se le olvida la botellita. Ya. Sí. Y generalmente le dan la comida adecuada porque tiene la dentadura ya completa. Y en la tarde hace una merienda con media botellita, con media enchufe. Y en la noche generalmente le dan comida llama con aceite de oliva, o huevo hervido o lechuga de trabajo. Ah, y también le puede decir que llama y la pata, porque Bueno, en el caso de esta persona, para todos los antecedentes que tiene, sí la están cuidando, porque por lo que se ve en la dieta, ¿verdad? Esto y lo otro, entonces, bueno, se puede considerar una anciana. Pero ¿alguien tiene algo que opinar sobre su caso? ¿A todos les parece bien? Como eso es por el entorno que esa persona tiene. Está favoreciendo toda esa alimentación. Y el agua, o sea, bueno, los líquidos. solamente con la comida. No hace- Y los medicamentos, solo tomarlos por la mañana. No, tomo medicamentos en la mañana para proteger el estómago, en la media mañana la hipertensión, con el desayuno, al mediodía líquido verde, que es el sedentarismo, y en la noche para dormir. Ya debería tomar bastante más líquidos de lo que por todos los medicamentos. ¿Quién más? Sí. A mí se me acaba de contar de mi abuela, ella tiene 96. Ella tiene marcapasos por insuficiencia cardíaca, hipertensión, bebe medicamentos para dormir y medicamentos para la retención de líquido. Retención de líquido, pues ella tiene mucho que está sobrepeso, o sea, ella obesa. Pero ella es solo americana. Entonces allá ellos tienen la costumbre de que los platos, yo le digo que ella come como 8 veces al día, porque los platos fuertes ella lo divide en dos, siempre se toma un caldo, ella se toma un caldo primero de cualquier cosa, o una crema, y de segundo plato siempre es algún tipo de arroz con un grano, sea moro, o sea arroz blanco, con lenteja, con liga, con negra, con rojo, ¿verdad? Y plátano maduro con queso blanco rallado. De mañana siempre es o pan de bono o pan de mantequilla con café con leche y jugo de pera. Y de merienda gelatina, sea de fresa o de uva. Y después por la noche leche hervida, o sea, hasta que tenga nata arriba. Sí. Y el mismo pan de bono también. ¿Y Todos por- los días. Y porque, claro. Pero no bebe agua porque dice que tiene líquido. Pero no bebe agua porque dice que tiene líquido. Ya, Pero claro. Pero, ¿y los medicamentos? Ella bebe lásica, retención de líquido, bebe una pastilla para dormir y tiene una pastilla para la insuficiencia cardíaca que se la bebe 3 veces al día. Bueno, entonces ahí habría que hacer. Pero bueno, come bastante para tener 96 años, o sea, ni tan mal, eso sí. Por eso lo que estoy diciendo que ya no es tan importante, o sea, es importante la cantidad, obviamente, pero más que la cantidad, esa calidad de alimentos, ¿no? La predisposición que tenga ese anciano para comer. ¿Quién más tiene? Tengo a mi abuela, ella tiene 80 años, es hipertensa. Entonces ella lo primero que hace
le recomendaremos un tipo de actividad u otra. Pero aparte de la alimentación dietética adecuada, y recomendarle que tome líquidos, y recomendarle actividad física, ¿qué otra cosa hay en todo esto que lo hemos estado hablando? Que hay que tener en cuenta para la alimentación del anciano. ¿Qué es lo que han dicho? Sus gustos. Bueno, no, Sí, no era el gusto, me parecería. No, Pero por los gustos no nos podemos dejar llevar. No, Sí, exacto. los gustos no. La preparación, o sea, la consistencia. La preparación, sí. Ah, Pero, ok, esa también. Pero hay otro factor que no es el nutritivo y no es el social. El social. Es intentar favorecer ese entorno social. Cuando uno elabora, por ejemplo, esas estrategias que hemos estado trabajando en los adultos, estrategias en el anciano muy orientadas, muy enfocadas a actividades grupales, a compartir, bueno, porque dentro de actividad física también no tienen por qué ser como ejercicio, tienen que ser ejercicios, pero también hay una parte que es como actividades de los juegos, en la que se hace mucho, como que si el dominó, que si la carta, que si todas esas cosas favorecen el estado de salud del anciano y por lo tanto favorecerá su disposición a la alimentación. Entonces, bueno, saber qué estrategias para los ancianos vayan muy enfocadas a esa calidad de vida que yo dije antes, que esa calidad de vida incluye muchos factores, no solamente un factor físico, sino también un factor emocional y psicológico. Bueno, miren un caso clínico ahí. ¿Quién lee? ¿Quién alguien, por favor? Dedicó el tiempo. F es una mujer blanca de 84 años, residente en un centro pediátrico de atención especializada, con pérdida de peso corporal. Fue ingresada hace 3 meses procedente del hospital después de una fractura de cadera. Llevaba viviendo varios años en una residencia para mayores autónomos. Refiere que últimamente ha comido mal debido a la dificultad para desplazarse, sintiéndose en general incómoda y afirma: si no me muevo, no necesito comer tanto. La ingesta está por debajo del 50% de una dieta regular. Tras la evaluación de un especialista, no se han detectado problemas de masticación ni de deglución. El peso en el momento del ingreso fue de 50 kilogramos. La paciente tiene una altura de 1,61 metros, albúmina de 3,2, hemoglobina por el normal, colesterol total 335, puntuación del de 3. Las radiografías de cadera muestran una lenta curación de la fractura y ausencia de mejora de la densidad ósea. En la actualidad se le administran suplementos de calcio de 1000 miligramos por día y vitamina D de 400 por día. Su presión arterial es de 128/80, con furosemida. Todos los medicamentos son clorazepam, esficodona, zen, losartan y acetato de minestrol. Los datos de diagnóstico nutricional es que pérdida de peso involuntaria relacionada con la ingesta de menos del 50% de la dieta, con actividad física limitada, tal y como evidencia la pérdida de 7,7 kilogramos. ¿Qué es lo que es? Los datos de ahí. Mujer de 84 años, pérdida de peso involuntaria. Ya, entonces bueno, ese caso clínico está en el libro de terapia, por si lo quieren. ¿Qué más? Si no me muevo, no necesito comer pan. Esa es la frase. Y ya esa es la excusa de ella. ¿Qué más tiene? Altura de 1,61. Bueno, calculen el IMC. 50,8 kilos. Altura 1,61. A ver cuánto tiene.
obesidad tipo 1. ¿Cuánto te dio ahorita? A mí me dio 19, y eso es lo que dice. Y no es 50. 19.60. A ti también te dio 19.60. Que sería lo contrario. Ok. Porque no. Pero ella no estaba. Pero eso no, Ella no estaba. es más 50 porque ella no estaba, pero ella. Bueno, pero que no Según decía la tabla del IMC, ¿verdad? Eso es normal, peso. Pero yo les he dicho que cuando está muy próximo, por ejemplo, a 18, o muy próximo a 25, que es como ya es sobrepeso, tenemos que ver un poco el contexto de esa persona, porque a lo mejor por un punto uno dice, bueno, según la presentación está normal, pero tú luego lo ves o le haces una analítica y ves que no. Entonces, sí, según la tabla del IMC es un peso normal, pero realmente, por lo que se está poniendo aquí, ella está en nutrición o está en bajo peso. Entonces, con esos datos de ahí, ella tiene bajo peso y aparte tiene una fractura y por eso se le está administrando calcio, aunque aparentemente no hay una mejora de la densidad de solución. Bien. Y mi pregunta es entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que ustedes harían para nutrirla? Una dieta, por ejemplo. Porque ella ha pedido presión voluntaria en una residencia, por lo que hemos hablado antes, no porque igual ella quiera o no quiera comer, sino porque no se la está cuidando como se debe, no se la está atendiendo. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer aquí? ¿Qué es lo que podríamos hacer con esa mujer? Sacar la Bueno, sacar la residencia, sobre todo, para la mano. La presión arterial, bueno, sí, eso lo sacar a la residencia, hacer una estrategia y nutricionante. La llevamos a casa, pero hay que hacerle su dieta para que ella pueda recuperar peso. Cuidado, ella tiene que recuperar peso porque ella tiene una fractura. Entonces, despacio. ¿Qué es lo, por ejemplo, para un día, que es lo que nosotros estamos trabajando? ¿Cómo, por ejemplo, ustedes podrían diseñar así una dieta? No tiene problemas gástricos, con lo cual podría tomar su café, por ejemplo. Pero vayan diciéndome, ¿qué se les puede ocurrir? Alimentos ricos en calcio. ¿Qué alimentos son ricos en calcio? Sí, obviamente los derivados. mucho vegetales, muchos vegetales porque hay calcio en hojas verdes. Los vegetales y las verduras llaman en contexto, no la vitamina D del pero por día. Ella no tiene ninguna enfermedad gastrointestinal, o sea, eso favorece mucho, facilita mucho el diseño de la dieta. ¿Qué más? Y los líquidos. De comida No, y se lo puede suplementar con, por ejemplo, con suplementar. Sí, hay que suplementar y utilizar fluorescentida también. Entonces, eso puede traer la deshidratación, entonces también hay que hidratar la piel. Miren, los medicamentos para el Parkinson, por lo general, dan mucho de boca. Bueno, tantos ancianos. Y los antidepresivos, hay muchos antidepresivos que favorecen la pérdida del apetito. Entonces, para que ustedes sepan, pero bueno, ya no está tomando ningún antidepresivo ni nada de eso. Entonces, por ejemplo, no para el desayuno, pero una comida para esa paciente que tampoco tiene problemas mentales. Con lo cual, bien, no habría que tener tan en cuenta esa textura de la que estamos hablando. ¿Qué le pondrían? O en las meriendas, ¿qué le pondrían en las meriendas? Frutas. pueden ser, por ejemplo, las frutas cítricas que ayudan a la desinfección de las plantas, como se le incluye la secreción de las plantas. Y también un lácteo, un yogur, ayuda mucho.
Igual podría, o sea, sería mejor otro tipo de alimentos, pero se puede consumir. Bueno, saber que las cenas, hacerlas ligeras, eso es lo interesante. Bien, conclusiones entonces, de todo esto que hemos visto del anciano, que no es un tema complejo porque ya muchas cosas ustedes las saben porque por lógica no saben, que se desnutre, que tienen mayor dificultad para comer. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si toma medicamentos, lo primero. O sea, si tiene enfermedades, se toma medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? Y si eso interacciona con algún nutriente importante. Muchas veces no ocurre con la vitamina K, que es para la población, ¿verdad? Entonces, hay muchos enfermos, muchos ancianos que están tomando medicamentos para la población sanguínea, hay que tenerlo en cuenta. Los medicamentos, el entorno, las texturas. También esos pacientes que ya vimos que generalmente están tomando medicamentos y esas cosas, ¿qué le vamos a dar desde alimentación que no intervenga como medicamento y disminuya los Esa es la complicación de los ancianos realmente. El aporte de líquidos, muy importante, y el aporte de fibra para evitar que se aparte, favorecer la actividad física. Como ella dice, si no me muevo no necesito comer tanto, precisamente porque no se mueve, o sea, es como al revés, que ella lo cambia. Hay muchos tipos de actividad física, hay ancianos que simplemente, no sé, con hacer algún tipo de juego sencillo durante 30 minutos ya sería suficiente, pero el caso es que favorecer esa motilidad para que no se degrade más de lo que el cuerpo en sí se degrada. Bien, bueno, pues hasta aquí nuestro tema teórico. Ya ustedes saben que la semana que viene son las exposiciones. Bueno, recuerden enviarlas, por favor, antes del lunes, se las envían, bueno, a ustedes obviamente para que todo el mundo lo tenga, pero me las envían a decir. Tengo que hacer una pregunta. ¿Todos los van a estar en el lunes también? No, porque no, es el lunes, el miércoles y el siguiente lunes. Y ese miércoles es el último miércoles de clase nuestro, que es 30. ¿Vamos a modificar el trabajo 21? Sí, antes de venir. Para que ustedes se puedan ir estudiando y para que cuando no venga aquí a escucharles uno ya sepa de lo que van a hablar. ¿Tenemos que usar también las diapositivas de lo mismo o simplemente No, de la diapositiva no, el trabajo, exacto. ¿Y en el que van a hacer el orden de la lista? No sé, no, eso va a ser la casa. Eso no lo he pensado. A eso Pero vamos a fijo, el trabajo físico lo pueden hacer como quieran, o sea, me da igual, en físico o si lo hacen en físico, como ya no nos vamos a ver hasta el lunes, pues se lo pueden dejar a Francis en el departamento. Yo lo recojo. Entonces, nos venimos todos listos, nos vamos a poner el lunes y el lunes digo que Exacto. Y solamente en el trabajo vamos a poner lo que usted nos puso de El trabajo, exacto, y luego las posiciones son un tema distinto. Ustedes van a saber lo que sacan para Y no hay límite máximo, simplemente el mínimo de 3 a 4 minutos. el límite, cada uno. No hay límite máximo. No hay límite máximo, no hay límite máximo. Entonces, para las posiciones, yo quiero que ustedes lo tengan, aparte de lo que puedan ir estudiando, porque vamos a hacer una clase un poco creativa, o sea, no que uno de ustedes solo se haga criado, sino que vamos a preguntarle, vamos a evaluarlo y todo eso. Pero no sean muy juiciosos tampoco. ¿Alguna pregunta más? El examen, bueno, el examen yo lo voy a dar ahora, el examen final, ya ustedes saben que es acumulativo, pero las personas que tengan más de un 45 acumulado
Claro, yo no lo entendía, digo, no puede ser que lo vea tan claro y luego como es. No, el bono no está dentro de la nota. El bono es aparte. O sea, esa puntuación es solo de lo del examen. Entonces, mira, mucha gente, lo de la parte de consejo y su estrategia, hay gente que como me la ha puesto muy bien con su estrategia, hay gente como que ha hecho muy difícil. Entonces, por ejemplo, consejo, beber mucha agua. Consejo, pero la estrategia es decir, ¿cómo hago yo que esa persona beba mucha agua? ¿Cómo le recomiendo? Es lo que me refiero. Consejo y estrategia, o sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a cabo? Porque, por ejemplo, por lo menos elija 5 comidas al día equilibradas, 3 comidas y 2 meriendas. Ok, eso, claro, eso es así, pero ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Esa estrategia. ¿Quién más? Una pregunta. ¿El qué? Gracias. Sí,
una persona que no puede venir